Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos quienes están empezando a seguirnos en esta transmisión en vivo de este diálogo educativo, de este diálogo pedagógico de los círculos de la pedagogía de la esperanza. Vamos a darle lugar a Carla para que pueda hacer uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. Antes que nada, insisto con agradecer el convite a pensar y a narrar. Quiero agradecer especialmente a Silvia y a Claudia las palabras, los conceptos, y seguramente en medio de lo que vamos pensando y problematizando van a aparecer nuevamente las ideas del sur, de las ternuras, de la descolonización, ¿no? Me parece que en las presentaciones de Silvia y de Claudia aparecieron las amorosidades pedagógicas. Entonces yo quisiera empezar diciendo que en nuestro continente, en nuestros sures, ¿no? Sures en plural, la filosofía de la educación tiene un nombre propio: pensamientos pedagógicos latinoamericanos. Y esta idea del pensamiento y del pensar y del hacer, ¿no? Me parece que la palabra hacer además nos acompaña de la pregunta ¿qué haceres? Los quehaceres docentes, ¿qué hacemos como docentes? Y al mismo tiempo lo que vamos construyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras manos piensan, ¿no? Agradezco la figura de las manos, porque las manos dibujan mundos, las manos dibujan letras, ¿no? Me parece que hay algo ahí en las manos que pensamos justamente porque tenemos manos, ¿no? Las manos nos permiten pensar, nos habilitan a pensar y pensamos las humanizaciones, las humanidades y también, ¿por qué no? Ya que las compañeras hablaron de las pedagogías, diríamos, tenebrosas, también pensar las deshumanizaciones. Pero como yo quería comenzar, ¿no? Pensando las humanidades no son solo las ciencias, son los modos de humanizarnos. Quería decir cuáles son los materiales del pensamiento pedagógico latinoamericano. Y yo quiero nombrar en principio, luego nombraré otros, pero dos conceptos centrales, ¿no? El primero, el vínculo pedagógico, esto de lo que habló Silvia, de lo que bien habló Claudia, porque para mí el vínculo pedagógico es concepto y es contenido, ¿no? No hay una posición dicotómica entre el vínculo y el contenido. El vínculo pedagógico ya es concepto y es contenido. Y junto al vínculo quería ya empezar a introducir un concepto que para mí es maravilloso, como para todas y todas nosotras, que es el concepto de comunidad. La palabra comunidad viene del latín, del munus, y quiere decir no solo lo común, sino también la mutualidad, la hospitalidad. La palabra comunidad tiene en el centro el munus, la mutualidad, lo mutuo, la hospitalidad. Y por eso podemos decir que las pedagogías son una suerte de bienvenida, porque en esa mutualidad hay hospitalidad, hay una forma de cobijo, de cobijar, hay una forma de recibir a las otras y los otros. Y no importan las edades. Me parece que hay algo en el ámbito de la pedagogía que, por supuesto, sus orígenes permitía a las infancias o a las niñeces. Sin embargo, yo creo y tomo los convites de Silvia y de Claudia para que podamos pensar, escribir, narrar pedagogías de adultas y de adultos, ¿no? Entonces, este pensamiento pedagógico también está constituido por lo que nosotras y nosotros llamamos gramáticas pedagógicas del sur, nuestro GPS. A mí me gusta siempre decir que cuando uno se pierde, cuando una se pierde, o cuando alguien dice perdí mi norte, yo me alegro, y me alegro mucho, porque perdiendo el norte vamos a encontrar, vamos a poder salir a buscar nuestros sures. ¿Qué es una gramática? Una gramática es una articulación de sentires, pensares, existencias y experiencias. Nuestras gramáticas pedagógicas del sur son gramáticas éticas, políticas y poéticas. La eticidad, como bien nombraron antes las compañeras, está basada en el rostro de las otredades, el rostro del otro y de la otra. El rostro que me interpela, que me convoca, ¿no? Que ese rostro que no es una representación, que tampoco es conocimiento, sino que es el modo de estar con otras y con otros singulares en el mundo. La politicidad está dada por la pluralidad, ¿no? Entonces,
esta es una gramática, está siendo una gramática ética en tanto singularidad y política en tanto pluralidades, ¿no? Estamos siendo con otras y con otros. Cada vida, decimos nosotros, cada vida cuenta, pero no cuenta en términos aritméticos, sino que cuenta, narra, en tanto puede desplegarse en igualdades, libertades y dignidades. Decimos que nuestra gramática también es poética. ¿Y por qué decimos que es poética? Porque nos preocupan, nos interesan las palabras. Recién Claudia decía esos poemas que pueden, que podemos, que deseamos escribir. Nos interesan las narraciones, nos interesan nuestras historias, nos interesan nuestras biografías, cómo se relacionan las palabras, cómo nos nombramos, cómo nos narramos y cómo van relacionándose las biografías con las historias sociales. Las biografías con nuestras historias, ¿no? Y cuando digo nuestras historias, me gusta decir nuestras pedagogías, nuestras filosofías y nuestras singulares historias. Las historias con mayúsculas, las historias con minúsculas, y también pensando el ámbito de lo escrito y de la oralidad, porque me parece que hay algo ahí entre las escrituras y las oralidades que tiene que ver con nuestras pedagogías. Entonces, como le prestamos atención a las gramáticas, como le prestamos atención a las narrativas, a los poemas, podemos decir que nuestra gramática también es poética. Y para nombrar algunas y algunos maestros del sur, no de nuestros sures, yo elegí un texto maravilloso de José Martí, que se llama Maestros Ambulantes. Ese texto, yo creo que en ese texto aparece la primera forma de invención de una campaña de alfabetización, de adultos además. ¿Por qué digo esto? Porque Martí reconoce en el texto que los campesinos y las campesinas no pueden dejar el campo para ir a trabajar. Entonces a él se le ocurre abrir una campaña de maestros ambulantes. Esa campaña de maestros ambulantes, él la llama una campaña de ternura y ciencia. Y en ese concepto nosotras y nosotros leímos pedagogías de las ternuras. Las ciencias y las ternuras. Martí es un pensador relacional, no es dicotómico, no es civilización o barbarie, lo nombro, digo, esta figura tan tremenda. Nosotras y nosotros, mediante alquimias, decimos libros y alpargatas, ¿no? Entonces me parece que hay en ese texto, en esa campaña de ciencia y de ternura, en esa figura del maestro ambulante, dos cuestiones que yo quiero remarcar. La primera es reconocer la tarea de las y los maestros y maestras ambulantes en estos tiempos de pandemia. Me parece que ahí hay algo de ese maestro, maestra que sale a buscar a sus estudiantes, ¿no? Y me parece que tomo la figura que decía Claudia de lo inédito, ¿no? Inédito, el tiempo inédito, es un tiempo que aún no está editado, que aún no está escrito. Y nosotras y nosotros, como dijo Silvia, como dijo Claudia, estamos haciendo historias. Y ahora, además de hacer esas historias, queremos narrar, escribir estas historias. Entonces, en principio, esos maestros y maestras ambulantes que hoy, digamos, distribuyen saberes, derechos y deseos, ¿no? Y al mismo tiempo distribuyen formas de alimentos, formas de cobijar a las sociedades. La otra figura que me interesaba marcar del texto Maestros Ambulantes es que Martí dice, las verdades esenciales caben en el ala de un colibrí. Entonces a mí me gusta decir Martí, colibrí, porque Martí nos enseñó, nos permitió, nos habilitó, ¿no?, a polinizar el sur de pedagogías y ternuras, ¿no? Nosotros solemos decir las pedagogías de las ternuras y también nos gusta pensar las ternuras de las pedagogías. La otra autora que quiero mencionar es Gabriela Mistral, ¿no? La Mistral, la Gabriela, que en principio lo que a mí me gusta remarcar de ella es que fue la primera persona en recibir un premio Nobel de literatura, maestra, pedagoga, narradora, ¿no? Y cuando digo la primera persona, no estoy haciendo cuestión de género, sino insisto con que es la primera persona en todo nuestro sur que recibió el premio Nobel de literatura. ¿Y por qué lo traemos a Gabriela Mistral? Porque Gabriela Mistral dice que enseñar es contar, ¿no? Ella dice, cuando enseñamos biología contamos, cuando enseñamos historias contamos, cuando enseñamos matemáticas contamos. Y entonces Gabriela nos dice, y contar es encantar. Y entonces yo pienso ahí de nuevo el vínculo pedagógico, como contenido, como concepto y como encantamiento.
cuando nos contamos, cuando enseñamos, hay de algún modo, alguna forma del encantamiento. Por supuesto que en estos círculos de pedagogía de la esperanza no podemos no nombrar a Paulo Freire, ¿no? Me parece, a mí me gusta la idea de círculo, por todo lo que dijeron las compañeras con anterioridad, y también me gusta la idea del círculo porque me hace acordar a los círculos concéntricos, ¿no? Uno arroja una piedrita y las ondas y los movimientos del ser continúan, aunque no veamos esos movimientos, las ondas y los movimientos del ser en movimiento. Y también me gusta otra figura de los circulares, un poco más compleja tal vez, que es el círculo hermenéutico. La idea de interpretar, la idea de comprender textos en su contexto y la idea de comprender textos en la actualidad. Y entonces, si nombramos a Paulo Freire, a mí me gusta nombrar a un texto que para mí es maravilloso, que a veces es medio dejado de lado, que es la educación como práctica de la libertad. Porque la educación es la práctica de la libertad, no es para la libertad, ¿no? Me parece que ahí hay algo entre educación y libertad que a nosotros nos permite pensar y problematizar las relaciones entre libertades y pedagogía. Y yo creo que las pedagogías del sur son el agite de las libertades. Y retomo la idea de libertad, porque es un concepto que nos quieren arrebatar, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lee textos, yo voy a decir un nombre fuerte, como que es la comunidad organizada, en la comunidad organizada se habla de la coexistencia de libertades. Me parece que este es un dato también para pensar y problematizar, ¿no? La coexistencia de libertades. Y aquí yo quisiera, junto a la libertad, también agregar la figura del cuidado, ¿no? Me parece que estos tiempos inéditos, estos tiempos extraños, donde nos extrañamos, y digo donde nos extrañamos cuando extrañamos lo que nos pasa y nos extrañamos nuestras creencias, podemos pensar las relaciones entre libertades, igualdades, cuidados y dignidades. El pensamiento freiriano, no prometo no dar una clase de Paulo Freire, solo voy a decir algunas cuestiones. El pensamiento de Paulo Freire aprendimos que es un pensamiento filosófico, nombrando a alguien que yo quiero nombrar, que es parte también del pensamiento pedagógico latinoamericano, que no está entre nosotras y nosotros, que es Jorge Huergo. Aprendimos que Freire además era filósofo. Con Jorge Huergo aprendimos a pensar filosóficamente a Paulo Freire. Y entonces, a mí me gusta decir que una de las vertientes del pensamiento freireano es el existencialismo confesional, ¿no? Las esperanzas, las creencias, y al mismo tiempo poder pensar esta pedagogía del oprimido que nos habilita a pensar las diferentes opresiones. Porque no es una opresión solo económica. Y acá vuelvo a la idea que traía Claudia de la colonialidad, de las colonizaciones. Las opresiones son económicas, de género, culturales, simbólicas. Entonces, me parece que ahí lo que nosotros vamos a proponer hoy en estas pedagogías del sur es también pedagogías decoloniales, que nos permitan ir desarmando las opresiones, nombrando las opresiones para luego poder transformarlas. Con Freire aprendimos también que leer es leer el mundo, ¿no? Leer textos y contextos, ¿no? Y a mí me gusta decir leer textos y contextos sin pretextos, ¿no? Entonces nos invito, nos convido a leer el mundo, a leer textos, a leer contextos, y al mismo tiempo quiero tomar esta idea de, nos convido a comenzar a escribir. Yo sé que las compañeras y los compañeros hacen muchas tareas que tienen poco tiempo, pero a mí me parece que es interesante una primera forma de escritura, que es la correspondencia, que es enviar cartas, ¿no? Cartas al pasado, cartas al presente, cartas a los pibes, a las pibas, a los adultos, cartas al futuro, y me parece que esa figura de la carta, que aparece como breve, es como una primera forma tal vez de escritura, de sistematización. Y me gusta la carta, porque la carta tiene ese otro nombre, que es correspondencias. Correspondencias entre pedagogías y amorosidades. Y retomo la idea de Silvia, que tiene una potencia maravillosa, que es la huella. Nosotras aprendemos, enseñamos y caminamos sobre huellas, y sin mucha estridencia, ¿no? Vamos dibujando otras huellas,
Entonces construimos presentes. Y el presente no es solo el presente que se puede pasar en una lista, el presente es un don. El presente tiene que ver con la comunidad, con el don, con la hospitalidad. Y entonces me parece que también nos convido a pensar las diferentes formas de presencias que hoy tienen las maestras y los maestros ambulantes. Las formas de cómo nos relacionamos con los compañeros y las compañeras. Y acá vuelvo a la figura del vínculo, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra vínculo, la idea del vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo pedagógico podemos pensar, son tres preguntas. ¿Cómo nos vinculamos con el mundo? ¿Cómo nos vinculamos con las compañeras y los compañeros? ¿Cómo nos vinculamos con los conocimientos? Y esas tres preguntas en realidad son una sola. Porque nuestra forma de construir ternuras, y si se me permite la invención de ternurar con las compañeras y los compañeros, es la forma de cómo nos vinculamos con el mundo, también a través de las ternuras, y cómo nos vinculamos con el conocimiento. Los conocimientos, los saberes, son para convidar, para compartir, ¿no? Y creo que cuando uno convida saberes, también se convida. Entonces, pensar las huellas, pensar las presencias, pensar los presentes, pensar cómo estamos construyendo historias, cómo vamos creando, cómo vamos inventando historias. Y entonces, para ir cerrando, a mí me parece que si uno desea ser parte de la tradición de la filosofía de la educación, es decir, del pensamiento pedagógico latinoamericano, tiene que inventar para no errar. Y entonces, para cerrar, yo creo que nos vamos a convidar a inventar nuevas formas de alfabetización. Porque las maestras y los maestros, los profesores y las profesoras, somos alfareras y alfareros de alfabetos. Pedirle entonces a Nano que pueda compartir esta mañana de diálogo y de conversación con nosotras, con nosotros. Buenos días a todos. Mi agradecimiento a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia natal, y a la cual retorno cada tanto. En estos momentos comparto mi vida entre la ciudad de Trencalauqui y Neuquén. La cuarentena me agarró en Neuquén, así que estoy en Neuquén ahora. Pero la idea mía es volver a la tierra donde nací. A las compañeras que están trabajando en educación de adultos, por invitarnos a pensar en voz alta qué es lo que está ocurriendo en esto que todo el mundo habla de la crisis y de los desafíos que presenta la educación fundamentalmente de adultos. Primero que nada quiero explicar desde dónde opino. Creo que esta crisis, como trabajadoras de la educación, nosotros vamos a poder hacer algún aporte si nos refugiamos en ese saber que le da sentido a nuestra práctica, que construye nuestra identidad y que nos distingue de otros profesionales. Me estoy refiriendo al saber pedagógico. Creo que los maestros tenemos que reconciliarnos con la pedagogía que está sobredeterminada, que está lateralizada, y que hoy de educación se habla desde la economía, de la psicología, de la sociología, y nadie dice nada de la pedagogía, que es la que explica el hecho educativo. Pero la pedagogía yo quiero reivindicarla no como un acumulado solo. Si ese acumulado existe, es fuerte, es potente, es un acumulado desde el sur hacia la idea del pensamiento del norte, pero ese acumulado es una sistematización de experiencias fracasadas o exitosas, porque de los fracasos es donde más se generan aprendizajes. Ese acumulado debe servir como herramienta para interpelar este presente y poder construir futuro. Porque la educación, como decía Paulo Freire, es el inédito viable, es el inédito posible, es aquello que no existe y que debiera existir. Es un proceso instituyente, no solo lo instituido, sino ir construyendo. Por eso la educación es un conflicto que se resuelve a futuro. Desde ahí que yo quiero recuperar una experiencia que me tocó desarrollar, que fue la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. Un proyecto educativo que se hizo durante el gobierno de Cámpora con el ministerio a cargo del doctor Jorge Tayana, que yo siempre recuerdo cuando Tayana asumió, la primera frase que dijo cuando juró en el Parlamento fue: asumo la conducción de esta institución que está colonizada desde el origen. Que un ministro reconociera la colonización del sistema educativo
para nosotros fue muy gratificante, casi que nos compró con esa frase. La campaña creo que la campaña de reactivación educativa del adulto, que no es solo alfabetización, sino que eran varias etapas, también hay que comprender en qué momento se hizo. Veníamos de expulsar, nosotros pensábamos, definitivamente no fue así, a 3 dictaduras. La lucha de nuestro pueblo, con mucho dolor, con mucha sangre, con mucha resistencia, había puesto en fuga 3 dictaduras bastante crueles. El 66 asume Onganía, que venía para quedarse. Él se quería parecer a Franco, decía, estar 40 años en el gobierno para normalizar Argentina. Después, el cordobazo le hizo ver que contra el pueblo organizado poco podía, y la derecha va a buscar voy muy rápido, va a buscar a un general que estaba en Estados Unidos, que es Levington, tampoco puede, y al final sacan a Lanusse, que empieza a abrir el proceso democrático con muchas mañas, muy amañado, con montones de trampa, que al final se van a superar y se llega a las elecciones en el 73. Estas dictaduras habían instalado nada nuevo que hoy no conozcamos. Hasta hace poco estaba vigente. Que nosotros éramos un país subdesarrollado y que si gastábamos menos, achicábamos el Estado, bajábamos los costos laborales y atraíamos los inversores extranjeros, nos íbamos a desarrollar. Nosotros decimos, no, esto es cuento chino. Nosotros no somos subdesarrollados, nosotros somos dependientes. Y somos dependientes precisamente por lo que ellos dicen. Entonces, ahí surge la teoría de la dependencia, que va a plantear como consigna el proceso de liberación. Por eso todo se habla de liberación. Una liberación nacional, cultural, económica y política. En este proceso de liberación se suma la Iglesia con el Concilio de Medellín. Entonces, había una efervescencia muy grande que permitió esta propuesta. Inmediatamente que asume Tayana se lanza esto, pero no se lanza un documento y una ley para hacer la campaña. Se lanzan bases educativas para la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. Se nombra va a trabajar con DINEA, aunque tenía cierta autonomía, la Dirección Nacional de Educación de Adultos, y se nombra un equipo, una coordinación nacional. Todos los cargos eran de coordinadores, y no es casual esto. No había autoridades, había coordinadores. Estaban los coordinadores nacionales, 2 coordinadores por provincia, un coordinador provincial y un coordinador pedagógico. Los coordinadores de base, que eran, las provincias se dividían a su vez en regionales, y los alfabetizadores se los denominaba como coordinadores de base. Eran los que alfabetizaban, que debían ser de la propia gente que se iba a alfabetizar. No podía ser un agente externo. La campaña se desarrollaba en las instituciones que nuestro pueblo había creado, comisiones vecinales, iglesias, sindicatos, no en escuelas, porque decíamos que era obligar al adulto a volver a la institución que lo había expulsado y lo había culpado de su expulsión. Entonces eso significaba un trauma muy grande. Entonces se hacía donde ellos jugaran de local. Y el alfabetizador tenía que ser uno de ellos, el que nosotros lo capacitamos para que pudiera hacerlo. Se dividió el país en 5 regionales, y en cada regional una universidad hacía la apoyatura pedagógica. Se inició con un proceso inmediato de investigación, planificación, preparación de estas bases, porque la CREA era algo que estaba en constante elaboración. A partir de que se hace el lanzamiento un 8 de septiembre y se empiezan a instalar experiencias al principio focales para ir después extendiéndolas. Este proyecto CREAR se lo conoce como campaña de alfabetización porque fue la única etapa que se implementó, pero tenía 3 etapas y una que las atravesaba. Estaba la CREAR, que era la campaña de alfabetización, estaba la operación rescate. Nosotros consideramos que los adultos, en ese momento los adultos tenían un saber y tenían conocimientos que habían construido por su inserción en el mundo del trabajo, por su práctica social, que la escuela debía reconocer
más el agregado de otros saberes que pudieran faltarle, pudieran obtener el certificado de primaria completa reconocido por el sistema. Eso era la operación rescate. Y después, por último, la operación Centros de Cultura Popular, donde, en donde se desarrollaban estas actividades, se convertía en un centro de cultura popular. ¿Para qué? Para que la sociedad se pudiera hacer cargo de su propio proceso educativo. En ese momento se decía que, y yo sigo sosteniéndolo, el Estado tiene la obligación indelegable de hacer educación, pero no es un monopolio. La sociedad civil tiene derecho a hacer su propio proceso educativo y el Estado la obligación de auxiliarla. Entonces, estos centros de cultura popular se constituyen a los efectos de dar respuesta educativa a los múltiples y posibles necesidades que tuviera ese grupo humano. Obviamente que para esto, para esta manera de conducir la educación, se había dado vuelta a la ecuación, que después la dictadura del 76 la volvió a colocar en su lugar. La relación ministerio-centros educativos era inversa a lo que hoy tenemos. El ministerio se encargaba de fijar las grandes líneas y centralizaba lo administrativo contable. Y descentralizaba lo pedagógico para que lo pedagógico tuviera como punto de partida la realidad donde comenzaba el proceso de aprendizaje. Porque decíamos en ese momento que repartir un mismo programa entre diferentes, entre desiguales, es profundamente injusto. No podemos repartir lo mismo entre desiguales, porque algunos se apropian y otros no. Entonces, la pedagogía venía descentralizada para que partiendo de distintos puntos pudieran todos llegar a la misma meta, que era la obtención de la primaria, la secundaria, todo el proceso, garantizarle todo el tránsito en el sistema educativo, más proceso de educación que pudieran no formación profesional o educación para la salud, todo lo que pudiera ser necesidad vislumbrada por el sector. Es decir, esto implicó una gran participación de la sociedad en la elaboración de las propuestas. Incluso, la primera actividad que tuvo la CREAR fue rastrear las experiencias de educación que se habían hecho para fuera del sistema, porque la dictadura no dejaba hacer educación popular dentro del sistema, para incorporarlas a la CREAR en los términos que ellos quisieran. Podían ser un centro de la CREAR o podían seguir con su autonomía, pero lo que queríamos es compartir la experiencia para enriquecer las bases que iban a transformar el sistema educativo. Si algunos vieron la película Uso mis manos, uso mis ideas, el centro que cuenta la historia era hecho desde afuera de la CREAR. Y se suma a la CREAR pero mantiene su autonomía. Esto llevó a una gran movilización de sectores, de militancia, de sectores barriales, y que picó un poco que mientras la CREAR estaba conducida por un sector del peronismo, que eran los comandos tecnológicos, que conducía Carlos Grosso, el director de INEA, pero estos sectores de comandos tecnológicos, un poco tecnócratas, no tenían presencia territorial. Y la CREAR exigía tener presencia territorial. Entonces, eso hizo que los sectores que estaban en el territorio fueran a apropiarse y agregar una contradicción más al gobierno que ya era muy contradictorio. No olvidemos que el gobierno de Cámpora fue un gobierno que fue necesario un frente bastante contradictorio. El segundo de Cámpora era Solano Lima, que era el Partido Conservador. Estas contradicciones se fueron agudizando hasta que generan la renuncia de Cámpora, más tarde la renuncia tayana, y la CREAR terminó siendo combatida con políticas de contrainsurgencia. Y después, cuando llegó la dictadura, por supuesto, la CREAR era subversiva. Se habían tomado muchos recaudos, por ejemplo, no se hablaba de Paulo Freire, porque sabíamos que a la derecha del peronismo Paulo Freire producía urticaria, pero quien fuera un lector medianamente sagaz sabía que estaban todas las ideas de Freire, y es más, cuando nosotros presionábamos porque queríamos que Freire nos ayudara, y Tayana nos respondía, pero si traemos a Paulo Freire, acá se prende fuego todo. De todas maneras, un día accedió y tuvimos nuestro encuentro con Paulo Freire.
que lo perdimos, porque encontrarnos con el hombre que expresaba lo que nosotros pensábamos, que nos guiaba de esa manera, no supimos qué hacer. Ahí nos paralizó la sola presencia de él. Pero bueno, después se habla mucho no se habla de educación popular, se habla de educación permanente, porque era lo que venía con fuerza de la UNESCO y podía dar un sombrero protector. Pero yo creo que la crear fue una demostración cabal de que la educación popular se podía hacer dentro del sistema, no solamente dentro del sistema educativo, sino desde las máximas conducciones del sistema educativo, que bueno, Ministerio de Educación, se implementaba un proyecto de educación popular, sin decir que era educación popular, porque el nombre era lo de menos, la camiseta es lo de menos, la cuestión es que había que hacerla, y que, bueno, cuando entró en crisis el proyecto político que lo sostenía, entró en crisis el proyecto. Yo tengo experiencias muchas de el mismo ministro de Educación se arrimaba a resolver conflictos que nosotros vivíamos porque, bueno, no salía presupuesto, porque no podíamos llenar a la gente, porque en la agenda del ministro de Educación la CREAR ocupaba un lugar muy importante y se dedicó con mucho énfasis en ello. Pero además porque se encuadraba dentro de un diseño de cambiar todo el sistema educativo. Por eso planteaba el proceso de descolonización que planteaba Tayana, porque ahí aprendimos que la escuela, consideramos que era desde el más modesto de nuestros jardines maternales hasta la más encumbrada de nuestras universidades. Esto es la escuela. No es sinónimo de educación. La educación es otra cosa, la educación es un concepto más amplio. La escuela es un dispositivo muy importante de la educación, pero es bastante reciente en la historia del hombre. ¿Qué surgió? Con la Revolución Francesa. En cambio, la educación es la que permitió que el hombre se bajara de los árboles. Esto fue lo primero que aprendimos y por eso Tayana nombra gente desde la universidad, con Rodolfo Pigroso en la UBA, por ejemplo, hasta los jardines de infantes y sobre todo en la educación de adultos, donde ponen las universidades a trabajar para seguir llevando adelante una investigación que permitiera construir las bases definitivas de lo que era la campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción. No quiero extenderme más, yo lo que quiero plantear es que si traigo la CREAR hoy es imposible implementarla. Faltarían muchas de las condiciones políticas, sociales, económicas. Sí, creo que sirve para interpelar este presente, donde volvemos a las teorías de la dependencia. Y entonces, si le cobramos impuestos, vamos a espantar a los inversores. Esos inversores vienen a generar ganancia acá, no vienen a sacarnos de la dependencia. Y el otro tema, el tema de la colonización. La escuela, decíamos nosotros, que esto nos trajo no pocos conflictos con los docentes. Cuando no eran docentes los alfabetizadores, no se hacía en la escuela, se hacía en el barrio, se planteaba que estamos lateralizando la escuela. En realidad no lateralizábamos la escuela, lo que queríamos es que el adulto se sintiera cómodo, porque la escuela había sido una institución profundamente colonizadora, porque había impuesto la cultura escolar, que era una cultura añejamente urbana. El adulto que no había culminado era tratado como alguien que había fracasado en el sistema educativo y se le explicaba desde Guinea un sistema de educación compensadora de lo que nos ha dicho la escuela primaria, o reparadora. Entonces le daban los contenidos de primaria comprimidos para adultos y se ignoraba todo el saber, toda la cultura del cual era portador el alumno que venía a la escuela. Para eso, el cuarto proyecto que atravesaba a los otros era elaboración de materiales educativos, donde se elaboraban las láminas, se elaboraban las lecturas se hacían en base a la historia de los alumnos. No es que se traían libros o que fueran tal, no. Los alumnos narraban su historia, narraban su biografía, narraban sus experiencias, y un equipo las traducía y las organizaba como una lectura, se ilustraban y se les daba. Siempre recuerdo que algo que se daba generalmente era que cuando el adulto leía su historia, el protagonista, decía, uy, es parecido a lo que a mí me pasó. Pero ¿cómo es lo que a vos te pasó?
Es decir, ¿por qué? Había una ruptura donde él había internalizado que su historia no ameritaba estar escrita. Porque en América Latina, las sociedades letradas, que siempre fueron minoría, sometieron a los iletrados. Y por eso hablamos de analfabetismo. Yo personalmente creo que el analfabeto no existe. Todos somos analfabetos en algún rubro. Y todos estamos alfabetizados en otro. Yo no sé armar un mueble, el carpintero sí, el carpintero lee la madera y escribe el mueble. Bueno, la alfabetización, que es manejar un código, es otra historia. Pero hay un proceso de destitución cultural donde si es analfabeto no sabe nada. No, sabía y mucho. Es más, ese adulto que llegaba cuando cobraba confianza, con una frase que se repite siempre: éramos capaces y no lo sabíamos. Es una frase, éramos capaces y no lo sabíamos, es una frase que se repite permanentemente cuando el adulto reconstituye su identidad deteriorada. Cobraban confianza y empezamos a ver que operaban matemáticamente por un sistema de aproximación tentativa al resultado que no es el sistema que le plantea la escuela. Ocurre que la escuela lleva implícito, cuando enseña a operar matemáticamente, lleva implícito un desprecio por el mecanismo o una ignorancia del mecanismo que él tiene para operar matemáticamente. El adulto no logra autonomía en el que propone la escuela y sale menospreciando al de él, sale peor que antes. Porque necesitó matemática para su trabajo, porque necesitó matemática para ir al supermercado, porque necesitó y la construyó y llegaba al resultado. Pero bueno, este proceso de descolonización se lograba mediante una profunda participación y regionalización del sistema educativo. Nación, por ejemplo, la campaña de alfabetización, Nación preparó láminas y preparó una serie de palabras que se agrupaban por familias en base a los ejes de reflexión. Entonces estaba la familia del trabajo, la familia de las distracciones y la familia política. Las provincias podíamos usar esas láminas, esas o no, y podíamos usar esas palabras u otras que las sustituyeran. Teníamos capacidad de ir al ministerio y decir, nosotros esto por esto. Nosotros en la Patagonia cambiamos las láminas. Solamente había que respetar la última familia de palabras con la cual terminaba la crear. Esa sí era obligatoria para todo el país, que eran pueblo, voto, gobierno, América Latina unida o dominada. Cuando leyeran y escribieran esta frase, se los consideraba alfabetizados. Todo lo demás, nosotros podíamos cambiar las palabras, podíamos cambiar los ejes de reflexión, teníamos una metodología para la zona rural y zona urbana, habíamos contratado a nuestros propios dibujantes, que como anécdota, no sabemos a quién recurrir, recurrimos al Chingolo Casalla y a Mariano Mansilla, dos dibujantes que estaban en Bariloche y que dibujaban historietas. Entonces, Chingolo Casalla, autor de muchas historietas famosas, en aquella época la más famosa era el Cabo Sabino. Entonces la gran lucha era para que el Chingolo no nos hiciera el Cabo Sabino en las láminas, porque cuando tenía un gran caballista que dibujaba caballos, su fuerte, entonces siempre metía un caballo en todas las láminas. En la ciudad no hay caballos, Chingolo. Bueno, hasta que logramos hacer nuestras propias láminas, nuestras propias lecturas, nuestro propio sistema de capacitación de los coordinadores. Es decir, había una regionalización, porque lo único que mandaba Nación eran bases. Yo quiero reivindicar este concepto, porque lo que viene muy normado desde Nación y después se aplica obligatoriamente una realidad que no era nuestra, entra con fuerza y generalmente rompe. Yo creo que el gran desafío que tenemos los trabajadores de la educación es volver a invertir la educación. Yo quiero un ministerio que concentre lo administrativo contable, que se encargue de todas las cuestiones del dinero en un presupuesto. Así lo pueden controlar los organismos de controlor que tiene el Estado. Y que fije las grandes líneas pedagógicas para las escuelas, para todo el sistema educativo, para que el maestro arme su currículum en base a las necesidades de su gente de la manera más participativa posible, o que le sea posible, y que lo lleve a consideración. Porque de esta manera yo voy a recuperar el rol pedagógico del director,
el rol pedagógico del supervisor, que hoy están distraídos en tareas administrativas. Porque hay que administrar la escuela, hay que comprar la comida para el comedor, y si se rompe un vidrio, si se rompe una canilla, todas tareas administrativas que tiene que llevar adelante la escuela. Y se desdibuja el rol pedagógico que tiene el director y el rol pedagógico que tiene el supervisor. Entonces, creo que la lucha en nuestra central es esa, volver a poner la ecuación ministerio-escuelas otra vez en este andarivel. Y esto es algo que con el tema de la quedar había dado resultado. Lo otro es, tenemos que discutir otra vez, hoy hablar de educación y sobre todo de educación de adultos, el concepto se presenta muy opaco, ¿no? A veces hay que agregar adjetivos y tanto agregar adjetivos terminamos desdibujando el sustantivo. Nosotros enseñamos a leer y escribir y yo creo que tenemos un desafío en el campo de las palabras. Los que ejercen el poder han creado una gramática a través del cual nombran las cosas. Al nombrar las cosas de determinada manera, el poder transmite su ideología. Cuando nosotros, por prisa, por desesperación, por lo que fuere, por ignorancia, por desentendimiento, usamos el lenguaje que construyó el poder construye hegemonía. Entonces creo que los maestros tenemos una deuda con las palabras para que vuelvan a decir aquello para lo cual fueron creadas, sobre todo cuando hablamos de alfabetización. No solo basta con leer y escribir una palabra. Yo estoy preocupado cuando hablamos de escuela, por ejemplo, y empezamos a agregar adjetivos. La escuela pública, democrática, participativa, inclusora. No, la palabra escuela tiene que quedar arriba de la mesa y quedar rebotando, no precisa ningún adjetivo. Porque para mí la escuela pública es la escuela democrática. Si no es democrática, no es pública. Puede ser estatal, pero una escuela estatal que no sea democrática no es pública. La escuela pública y la democrática es tan democrática como una plaza. Obviamente que la escuela que tiene fines de lucro no es pública porque el que no tiene plata no se necesita por ella. Y debiera regirse más por el Código Civil y Comercial porque son empresas. Entonces, creo que el desafío de volver a la pedagogía, de volver al lenguaje pedagógico, nos va a permitir comprender y poder trabajar con nuestros alumnos, con nuestra comunidad, un proceso educativo que dé respuesta a lo que ellos van necesitando. Por eso contaba lo de la CREAR como una manera de inversión de la educación, para ir cerrando, como una manera de participación de la comunidad, donde la sociedad civil se hacía cargo de su propio proceso educativo. Porque, repito, el Estado tiene obligaciones indelegables, pero no el monopolio. Muchísimas gracias. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros, no tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir
Voy a leer un cuento viejo. Me escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos. Era de hadas, era de brujos. Migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerá sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclarar, chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría.